Buenas tardes. Bueno, habiendo hecho la lectura que tiene por nombre La ciencia como centro de interés, genera bastante interés en cuanto a la articulación con el aula y con todos los actores que allí se encuentran. Esto, ya que la lectura planteaba también la reflexión en cuanto al rol del docente y el rol de los niños y niñas en cuanto a sus acciones dentro de los mismos procesos. Se evidencia o se podría contrastar con un enfoque en el cual se evidencia la escritura, siendo este un enfoque constructivista que parte de la investigación y a su vez parte de diferentes procesos de enseñanza ligados a la escritura y la lectura, demostrando que los niños también tienen diferentes habilidades y pueden construir diferentes herramientas que les permitan la construcción de pensamiento y además en análisis de las diferentes situaciones que pueden presentar en su contexto. La institución educativa está estrechamente relacionada con la escritura y la lectoescritura. Esto ya que desde aquí hay que hacer una articulación en cuanto a un proceso que sea interesante para que los niños puedan interesarse en este mismo proceso y de esta forma ir contribuyendo un poco en esa brecha social que se presenta. Además, acompañando un poco en todas esas preguntas que los rodean en cuanto al mundo concreto que pueden evidenciar y cómo es que todo esto les puede beneficiar en cuanto a la producción escrita de los diferentes textos y a su vez el docente siendo el agente motivador de la creatividad de los mismos estudiantes. Ahora bien, todas esas preguntas deben ser acompañadas no solo de respuestas, sino de sugerencias que generen la importancia de que ellos puedan comprender su misma realidad. Por otra parte, generar diferentes estrategias que le posibiliten a los estudiantes ver las actividades como una forma de expresión misma de sus ideas, de sus creaciones, para que ellos puedan contar sus historias, contar sus experiencias y que cada uno pueda identificar algo en sí. Las habilidades se pueden venir usando, por ejemplo, en grupos o, individualmente, en el que cada uno pueda expresar de diferentes formas una narrativa, ya sea narrativa, también expresar sus propias experiencias, todo esto con el fin de la comunicación, de cómo es que ellos establecen comunicación y creen que pueden establecerla ya que tienen habilidades y todas esas habilidades se aprenden sobre la marcha, sobre establecer comunicación y que también es importante brindarle al sujeto nuevas herramientas para que ellos puedan apropiarse del conocimiento. Él mismo puede establecer esas actividades en cuanto a la escritura. Él puede también apropiarse del mismo conocimiento y a su vez el docente generar una transposición didáctica en el que ese aprendizaje tan complejo que nos puede parecer una idea o algo, se la podemos brindar al estudiante en una frase muy sencilla que le permita a él afianzarlo con su contexto y a su vez sentirse capaz de expresar lo que siente con relación al tema y el docente brindar el acompañamiento de guía, de irle corrigiendo y haciendo diferentes retroalimentaciones para mejorar su proceso en cuanto a la escritura de algunas letras o diversas situaciones que se le complejicen. Ser modelo es muy importante, ya que se cuenta con muy pocos modelos, pero es importante que desde el aula el docente comprenda un poco toda esta creatividad que traen los estudiantes y que no todo es lineal, sino que cada uno trae diferentes conocimientos que se pueden abordar. El docente puede generar diferentes narrativas, por ejemplo, narraciones místicas, narraciones literarias. Todo esto también articula un poco con lo científico, con los diferentes ejes de la ciencia que se pueden articular con la narración. Ahora bien, es muy importante reconocer que los niños pueden comprender y que ellos mismos tienen diferentes ideas, hacerles ver que se piensen a ellos mismos como yo puedo, y como ese tipo de frases que le posibilitan al estudiante poder expresarse por medio de textos escritos.
Por medio de la literatura se han visto que se pueden desarrollar diferentes estrategias, múltiples estrategias en la lectoescritura, haciendo uso de diferentes actividades en las cuales desde la literatura podemos conectar un poco con esa realidad, generando diferentes estrategias a nivel individual o generar diferentes actividades grupales, las cuales permitan que el mismo estudiante pueda hacerse preguntas epistémicas o a su vez que haya la forma de construir un poco todo esto que es el conocimiento y además ligándolo un poco en el área de la ciencia misma que permite dentro de sí que los niños y las niñas puedan hallar cómo participar en esta. Yo creo que todas estas opciones dan a los niños diferentes puntos de vista en el que desde la ciencia puedo escribir, no puedo escribir, todas esas preguntas que ellos mismos se hacen y además cómo es que también desde la literatura ellos pueden generar la exploración, cómo es que ellos a su vez desde la dificultad que se les presenta por leer o que tal vez no cuenten con bases en la lectura, esto no sea una barrera que imposibilite también el enriquecimiento de esas diferentes conceptos, no, sino que él mismo también halle la forma desde su subjetividad de hallar cómo obtener la respuesta, ya que no se pudo en primer momento la escrita, generando preguntas, haciendo una indagación él mismo de preguntarse por su mundo general. Ahora bien, es importante desarrollar diferentes estrategias articuladas un poco a la construcción de conocimiento y en una segunda instancia cómo la escritura, cómo generar diferentes actitudes que le posibiliten al estudiante poder leer y hacer una comprensión de esto, pudiéndole explicar y además cómo poder llevarlo al papel, cómo hacer una construcción de un argumento, cómo poder construir una conversación, haciendo entender cómo es esto del universo, ¿no? Poder comprender qué es eso que hay más allá de lo que nosotros podemos ver, pero que también está ligado a la misma ciencia, de cómo han surgido esos hechos históricos, de cómo han surgido cada una de las situaciones que podemos observar o no observar. Entonces es muy fundamental también cómo es que podemos utilizar la ciencia desde lo mítico, haciendo la presentación de diferentes personajes de los cuales los niños les parezca interesante y además cómo presentar diversos modelos de escritura de los cuales los niños al verlo pueden hacer un contraste y el niño pueda identificar, o el docente, ¿recuerdas que anteriormente habíamos hablado de este tema? Ah, sí, ya recuerdo, tú me explicaste. Entonces, todas estas herramientas que nos permiten un poco utilizar la descripción, los diferentes géneros discursivos, o tal vez otras áreas como el teatro, otras formas que nos posibiliten que desde estas, siendo unas herramientas, la invención, poder guiar al estudiante en las diferentes ideas que él se le van ocurriendo y llevarlas a lo escrito. Desde el lenguaje podemos ver que es un lenguaje en cuanto a un código o simplemente un símbolo que nos está adentrando un poco a todo esto que es el texto escrito, que se puede ser por medio de la descripción o por medio de los símbolos que a su vez representan lo simbólico. A la hora de decir lenguaje, consideramos que el lenguaje, por medio de la escritura, debe ser un acto voluntario. Y además que esto no debe ser impuesto, que los mismos niños y niñas deben sentir esa motivación dentro de sí para poder expresar sus ideas, alguna palabra que no entienden, alguna letra, poder jugar en cuanto al uso de las diferentes palabras, con la mayúscula, con la minúscula, porque es posible, porque todas esas ideas que se les van ocurriendo pueden ser organizadas en los mismos textos. Ellos deben ver la posibilidad de que esto es un proceso escrito y que no nace de la nada, sino que es un proceso en el que poco a poco se va mejorando y en la búsqueda de palabras, en la búsqueda de diferentes formas de escribir, es cuando logramos hacer un buen
proceso individual de cada uno. Ya teniendo esto un poco claro, creemos que la literatura y la escritura pueden relacionarse. Citando un poco a la autora Diana Lerner, en cuanto a su relación, ella hace diferentes propuestas en cuanto a cómo enseñar a leer y a escribir dentro de las instituciones, y además cómo es que la misma sociedad se ha habituado a dejar un poco estas prácticas, sabiendo que es posible crear diferentes habilidades que nos permitan aplicar todos esos conocimientos de los cuales nos hemos nutrido, como esos presaberes que nos posibilitan un poco relacionar las diferentes situaciones y empezar a identificar que sí es posible comunicarse, y que en ese tránsito de identificar y de comprender que la comunicación es importante, empezamos a ver cuáles son las formas, desde lo literario, desde otras formas, pero lo más importante es la comunicación. Cuando no hay comunicación, no hay enriquecimiento. A su vez, ¿cómo es la posibilidad? Cómo la comunicación nos posibilita transformar el mismo pensamiento desde la imaginación, haciendo un contraste desde la lectura de la ciencia como centros de interés con relación a Diana Lerner. Podemos identificar algunos aspectos que parecen muy importantes. El primero, el niño puede realizar la lectura. El niño puede hacer una investigación conjunta para hallar respuestas a sí mismo por medio de las diferentes preguntas, haciéndose preguntas por su universo, por su contexto, por su realidad inmediata, y desde allí empieza a realizarse una serie de narrativas que dan pie a que la docente, al ver esa duda en el estudiante, pueda articular lo narrativo para darle una respuesta a todas las preguntas que él plantea. Hay algunos momentos en los que las estudiantes realizan preguntas y los docentes no saben cómo responderlas, pero es desde allí como nosotros, siendo conscientes de nuestro proceso y además siendo conscientes del proceso de los estudiantes, es muy claro que no tenemos todas las respuestas, pero es un acto consciente responder a que sí, no las sabemos, pero tenemos la posibilidad de preguntar. Además, estar abiertos a todas las preguntas que nos pueden realizar los estudiantes. Por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Es agua? ¿Y qué es agua? Poderle responder. ¿Y cómo se escribe? Poderle acompañar en ese proceso, ya que es un proceso del estudiante. Y es muy normal que los estudiantes se estén preguntando, pero el rol del docente es evidenciar cuál es el nivel de mi estudiante y a su vez articular diferentes herramientas, ya sean desde lo simbólico, desde el dibujo o diferentes formas que me permitan nutrir ese aprendizaje del estudiante. En un segundo estado, encontramos que el estudiante, los niños y niñas, se pueden encontrar en un proceso de la iconicidad, o mismamente llamado las hipótesis. Desde allí es importante poder identificar cómo desde lo icónico yo puedo brindarle al estudiante diferentes herramientas, puede ser desde lo mítico, para que el estudiante empiece a hacerse una idea de su realidad. Por ejemplo, ¿cuál es el funcionamiento de la luna, de los astros? ¿Qué es esto de los astros? Y otros temas que tal vez ellos pueden ver a simple vista en el cielo, pero puedo articular esos conocimientos que al parecer pueden parecer muy complejos desde algo más sencillo como la literatura o alguna narración que me permita hacer esas relaciones. Relaciones que se pueden ver evidenciadas en diferentes ideas, expresiones con relación a las preguntas anteriormente planteadas por medio de un texto escrito. En una tercera instancia encontramos a Anna Camps, una autora que plantea un contraste entre la literatura, un contraste entre la lectoescritura y los mismos procesos que se dan. Desde aquí es importante plantear que existe un desorden, una forma en la que tal vez no se comprende cómo es que es el proceso de escritura, o bueno, cómo es esto de la cognición,
O, si bien el mismo discurso o discursos dentro de sociedades o dentro de culturas, desde allí es importante aclarar un poco el tema de la planificación, puesto que la planificación, desde mi rol docente, me permite hacer una organización de cada tema que voy a abordar y además darle forma un poco a todo esto que es la realidad y cómo es que desde diferentes textos, desde el análisis, desde la revisión, desde el abordaje comunicativo, posibilitan que tanto yo como docente pueda hacer diversas reflexiones sobre mi rol y además cómo el lenguaje tiende a ser una herramienta comunicativa. Desde esas mismas reflexiones que parten desde los niños o de los mismos docentes, dan forma a diferentes experiencias en las que el docente empieza a implementar diversas estrategias didácticas desde este texto, cómo podría llevarlo a cabo para que ellos puedan organizarlo o tal vez puedan aplicarlo. Es allí cuando surge una situación que debe ser abordada desde la didáctica, puesto que la didáctica es supremamente importante para el trabajo con los estudiantes. Sin la didáctica no se podrían hacer diversos procesos en los cuales se enriquezcan a los estudiantes o se considere como aprendizaje significativo. Es desde allí como esto tan complejo, al parecer para ellos, puede reconocerse desde lo didáctico que también es posible hacerlo. En una segunda instancia, se evidencia una relación estrecha entre cómo los diversos textos, por ejemplo los poemas, también pueden ser importantes para su proceso y que no dependen solo de la escritura, sino que también podemos partir de otros procesos, probablemente, en el que sean los dibujos o creación de símbolos. Por medio de estos, poder jugar, plantear el juego desde una gamificación que le permita al estudiante hallar la relación desde estos intereses y poder posteriormente anclarlo con su mismo proceso expresivo desde la escritura. Brindar diferentes actividades que lo que le posibiliten es un ambiente en el que el niño puede sentirse cómodo y puede sentir que es un auténtico proyecto pedagógico o tal vez un espacio en el cual y por el cual él puede sentirse aún más cómodo en su proceso de expresión y proceso de escritura. Es importante especificar que el tema de la lectura y la escritura puede tener diversos enfoques, pero no cualquiera puede adaptarse a las mismas necesidades de los estudiantes. No todos establecen comunicación, no todos se les facilita escribir o leer. Es allí cuando desde el rol es importante contrastar el rol de los mismos niños y niñas, que desde allí empezamos a analizar que es importante hallar cuáles son sus habilidades o aspectos que hay que fortalecer en el campo de la lectura y la escritura. Además, que es importante que ellos crean que son los protagonistas de su propio proceso y que desde allí esto los motive para empezar a aprender. Crear diferentes pautas en las que ellos mismos puedan hacer preguntas, puedan investigar desde diferentes formas, ya sea con sus compañeros, que puedan hallar como diferentes respuestas o haciendo otras revisiones de diferentes textos en los que él mismo pueda hallar una relación en cuanto a cuál es el modelo correcto para poder hacerlo o simplemente cuál es mi forma de poder hacerlo conjuntamente con el docente. Y desde allí crear diversos espacios en los cuales pueden hacer una socialización junto con sus compañeros, junto con los docentes, pero contrastando y a su vez presentando los diferentes textos construidos. Es importante que puedan llegar a conclusiones que les permitan un poco reconocer cuál ha sido su proceso. El enfoque principal es el reconocimiento de los saberes previos de los mismos estudiantes.
Esto ya que ellos vienen con unos saberes previos, que estos empiezan a articularse un poco a todos estos conocimientos que van obteniendo sobre la marcha, esas diversas emociones, esas diversas confusiones, dudas, preguntas, ese de preguntarse, imaginarse, imposibilitar un poco esa imaginación y creatividad, o partiendo también de las mismas creencias. Todo esto que está estrechamente ligado a los mismos saberes previos, que tal vez ellos también empiezan a crear una barrera sobre sí mismos en los que dicen, no, yo no puedo, es que comunicar, no. Entonces hay una barrera mental que es muy importante que el docente les motive para que ellos rompan esa barrera que hay dentro de sí mismos y empiecen a construir un poco todo esto que es la exploración, el preguntarse desde la misma ciencia, desde los mismos compañeros o otros conocimientos, poder hallar relación un poco a todo lo que se puede ver en la realidad, como es de lo mítico, lo religioso, lo científico y otros espacios en los que los estudiantes de pronto no hallan relación con todo lo que acontece, pero entre ellos sí hay bastantes ideas que pueden partir desde el mismo interés, ¿no? Desde tal vez lo mismo que mencionaban anteriormente en la lectura, de qué es esto de la Tierra, qué es esto del Sol, qué es la Luna, qué es el universo, y todo este aprendizaje que también está ligado a diversas preguntas, que es normal hacerse esas preguntas, cómo surgió el universo, cómo surge todo lo que hoy podemos ver. Esto es supremamente importante ya que ya desde lo pedagógico se puede brindar diferentes reflexiones o revisiones que permitan un poco esto que es afianzar un poco todos estos conocimientos, partiendo de la conversación, de la imaginación, de una construcción colectiva en el que tal vez no tengamos todos los saberes, pero junto a nuestros compañeros o junto al docente podemos contribuir un poco a todo esto que es enriquecer un poco nuestro presaber, que vendría siendo nuestro saber, brindar atención en cuanto a esas comprensiones y a esos estados en los que los mismos niños se identifican y tratan desde eso que saben hallar una estrategia para comprender, es muy importante dentro de la pedagogía. Desde estas autoras que son Emilia, plantea una diferente perspectiva a la hora de hablar de los símbolos, de la cultura y esas diversas definiciones que se pueden encontrar allí. Cambia de autor, no, vuelve a nombrar a Emilia y damos inicio. En cuanto a la comprensión de la construcción de los símbolos partiendo del mismo lenguaje y cómo es que cada uno empieza a crear diversas competencias que le posibiliten llevar a cabo el lenguaje desde el papel. La autora plantea diferentes formas de enseñanza y también menciona que el modelo tradicional desde la repetición no crea las formas de innovar, de imaginar, ya que es totalmente repetitivo y no sé, cuando los niños pueden preguntar o tal vez cuando los niños se confunden, hay que repetir y repetir para poder lograr lo que se está esperando. Pero en cuanto al análisis del universo y la forma, creo que esto es muy poco. Otra propuesta de escritura puede ser en cuanto al símbolo y cómo es que surge esta duda de llevar a cabo de una forma escrita por medio de un dibujo, por medio de un juego, posibilitar todas estas formas para que el niño pueda comprender su misma realidad y desde allí el poder escribir. Además, cómo es pensar un enfoque de enseñanza-aprendizaje en el que el niño pueda escribir, pueda relacionar las palabras y que no importa si comete un error a la hora de escribir, lo más importante es que él pueda ver que es importante la comunicación, ya sea escrita o oral, pero en ese mismo proceso el docente empieza a crear diversas formas que le posibiliten al estudiante el preguntarse, ¿comprendí? ¿Entendí? Y
y cómo es que ellos mismos empiezan a hacerse una idea de sí mismos en cuanto a que sí pueden, a que todos esos aprendizajes son válidos y que cada uno tiene una construcción cultural y una construcción de vida diferente, desde la representación simbólica y además cómo esta representación simbólica pasa posteriormente a lo escrito. Ellos logran identificar y leer no solo textos, leen el cuerpo, leen las expresiones y eso parte de la representación simbólica, puesto que ellos identifican y reconocen esas diferentes formas de expresión y además cómo es que los textos pueden articularse un poco a todo esto y poder hacer los dos procesos en el que le posibiliten a los niños y a las niñas hallar relaciones que tal vez en una oración no les sea muy claro, pero que en otras formas de representación se pueda comprender, esforzándose un poco más en comprender qué es esto del abecedario y yendo un poco a poco a la escritura para así profundizarlo, pero no aislado, sino entrar con diferentes temas que causen interés, por ejemplo, el sistema solar, los planetas, qué es esto del universo, y diferentes maneras en las cuales la comprensión esté totalmente validada por las ideas y las experiencias que puedan tener. A veces es posible utilizar diferentes objetos para la comunicación, pero el rol de los niños y las niñas parte de la investigación. Ellos como actores en su mismo proceso, siendo ellos quienes hacen las preguntas de qué es del cielo, de qué está compuesto, qué hay más allá del cielo y las nubes cómo son, por qué parecen así, como hallando un poco esta pregunta que suele evidenciarse del por qué, para que ellos mismos empiecen a comprender un poco todo esto que está dentro de su realidad y que ellos puedan expresarse libremente en cuanto a las ideas que crean que pueden dar respuesta a esas preguntas. Ya posteriormente, el docente le acompañará con unas respuestas más claras, pero permitiendo que el mismo niño o niña pueda expresarse. Partiendo de las diversas hipótesis, esforzándose por crear un discurso o, bueno, en una segunda instancia, el discurso y cómo es la capacidad de poder crear diferentes discursos que parten desde su comprensión, hallando una relación un poco a todo esto que es lo discursivo, tratando de comprender y explicar qué es su mundo real. En una tercera instancia, reconocemos el modelo constructivista en el que el aprendizaje es lo principal, pero no solo es un proceso en el que me dan el aprendizaje y ya, sino que es desde allí cómo es que el cuerpo, lo conceptual, empieza a hallar un poco de relación con esto que es el universo, con lo que es las nubes, con lo que son todos los temas que habíamos presentado anteriormente y que no es solo dar conocimiento por dar información por dar, explicar por explicar, sino que es importante que se reconozca que los niños y niñas están en un proceso de aprendizaje y que ellos no van a ser motivados con más teoría, sí, 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 no, sino que el rol del docente también es esforzarse un poco en todo esto para motivar a los mismos estudiantes en su proceso. En un cuarto momento encontramos el mismo rol de la ciencia como centro de interés. Desde allí hay diversos temas que pueden surgir, por ejemplo, la termodinámica, la regulación, el clima, lo imaginativo, ver diversas imágenes del sistema solar, diversos temas que se pueden abordar desde aquí, desde ese saber y cómo es que podemos desdibujarlos. Esta es la luna, para ir a la luna necesitamos un cohete. Necesitamos un cohete y desde allí poder crear oraciones. Y de allí partir de qué es lo que se escucha, qué es lo que se ve y desde mis ideas, cómo es que yo empiezo a esforzarme por comprender eso otro que no conozco. Porque no solo es esforzarse por escribir, sino es esforzarse por comprender. Y eso es una indecisión
individual, una decisión que parte de estar recalcando todo el tiempo que está mal, que está en el error, que esos textos son muy malos, que son raros, que esa forma de escritura no es la adecuada. No, sino él es el que decide participar en su proceso de aprendizaje para la construcción de su mismo conocimiento y además motivarse por las diferentes actividades que se le pueden presentar. Además, es importante que él se nutra de las diversas experiencias para que asimismo pueda hallar diferentes relaciones, desde lo sano. Se reconoce que el niño y niña son protagonistas de su mismo proceso, pero desde allí, haciendo una revisión conjunta, hallamos una idea de que claramente hay diferentes formas de ser protagonistas, ¿no? Desde las reflexiones, desde el preguntarse por qué, para qué, cómo surge esto, posibilita a crear ideas y estas ideas nutrir un poco qué es lo que se llama como conocimiento y construcción del mismo, haciendo diferentes revisiones de textos, leyendo, preguntando qué es, no entiendo, puedes explicarme y volviendo a leer, releer y volver a releer con el fin de que él pueda hallar una forma de decir, uy, es importante la escritura, esto es un proceso que puede que se repita o no, o que esté en el error a la hora de leer o escribir, pero es importante. También parte del mismo reconocimiento al que los niños y niñas también pueden reflexionar con relación a su discurso, se pueden plantear objetivos con relación al contexto y además cómo es que ese saber en cuanto al contexto científico o tal vez cómo es que el rol de cada uno de estos agentes, que son los niños y niñas y el docente, también pueden hallar relevancia en el proceso como acompañamientos, como ser guía, como aprendizajes, como conocimientos, desde las diversas propuestas como los diálogos, el pensamiento que puede parecer que es muy restringido, se puede ampliar un poco en tomar la responsabilidad de ahondar un poco más en eso que nos estamos preguntando y además nosotros como docentes poder vigilar un poco cuáles son las actividades antes planteadas y además cómo es que el planear diferentes espacios en los cuales los mismos niños y niñas puedan sentirse a gusto en ese espacio y sentir que les permite y les posibilita reflexionar, en el que pueden hallar diversos discursos que les nutre y les contribuye un poco a ese sistema de cómo es que puedo enriquecer mi proceso de escritura y además cómo es que también puedo enriquecer mi proceso de lectura desde allí. Los niños empiezan a hallar una articulación con el contexto inmediato que vendría siendo el aula, que pasaría a ser un espacio de aprendizaje, en el que también se evidencia diferentes momentos históricos, sociales, que al parecer pueden encontrarse en diferentes recursos o material, pero desde allí ellos pueden encontrar qué es lo que quieren leer, qué es lo que les interesa, ya sea lo histórico, lo social o pues otros materiales que pueden encontrar allí en el aula. Es muy importante el acompañamiento de cada uno de los estudiantes en su proceso, ya que nosotros actuamos como guías en ese proceso de la creatividad y además en ese proceso imaginativo en el cual los estudiantes también tienen un rol, el rol de ser infantes, el rol en el que es importante reconocer un poco todos esos presaberes y además reconocer que son humanos y que nosotros como docentes también somos humanos y nos falta un poco abrirnos a todas esas formas que posibilitan el aprendizaje y no cerrarnos a que ay, falta, no, sino que podemos buscar diferentes formas como niños, ¿qué es el sol? El sol pues está arriba, sí, pero o me preguntan, profe, ¿y el sol dónde está? Y sí, como que estas diversas preguntas que nosotros
debemos analizar anteriormente su contexto para poder enriquecer ese proceso de aprendizaje. O cuando preguntan, ¿y qué es la Tierra? ¿De dónde sale la Tierra? Que a su vez nosotros como docentes nos preguntamos, pero es la responsabilidad del docente también hallar la forma de cómo esto lo va a articular con textos escritos o cómo esto lo va a articular con su mismo contexto. Es claro comprender un poco que este camino es un camino de aprendizaje en el que se deben reconocer diversos aspectos. Entre estos, cómo ellos mismos empiezan a aplicar los diversos conocimientos y cómo es que desde lo pedagógico, mi rol como docente se ve estrechamente relacionado a lo que comúnmente sería la máquina del tiempo, en el que puede acontecer algo, pero desde allí podemos crear e innovar. No partir del error, sino ver cómo es que se puede nutrir todo esto que es el conocimiento. En la segunda parte, cómo este componente teórico, desde lo científico o desde los diversos textos históricos, mitológicos o que parten de las mismas ideas, podemos contribuir un poco a reconocer esas diferentes formas en cuanto a la representación de saberes y cómo es que podemos juntos hallar la verdad. A su vez, cómo es que las diversas experiencias tienen cabida en el aula, desde la imaginación o la creatividad o las mismas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que el agua también es una fuente de energía? ¿Sí? Y ahí es donde uno empieza a preguntarse, ¿energía? Pero ¿cuál es la forma de la energía? Y el docente, ¿la forma de la energía? Pero no es decir, no sé, sino crear diversos experimentos, tal vez en los que se utilice el agua y pueda crearse energía, por ejemplo, bombillos. Entonces ahí reconocemos que partió de una idea del mismo estudiante, de alguna pregunta que él mismo se hacía, y es el docente que articula este saber, esta duda, con una propuesta didáctica, en el que la misma explicación va intrínseca a lo anteriormente preguntado. Es importante utilizar diferentes formas, ¿no?, que incentiven la creatividad y el interés. Además, las mismas infancias tienen dentro de sí diferentes saberes que van siendo transformados o afianzados con diversas estructuras, creando así definiciones de su misma realidad, y allí es cuando empezamos a acompañarlos, y que no es un proceso constante en el que se ve lo tradicional de lo repetitivo, no, sino que cada vez se va brindando una estrategia diferente, en las formas diferentes que permitan un poco nutrir todo esto que es el aprendizaje y que les permita a ellos identificar y mejorar en cuanto a sus procesos de lectura o escritura, haciendo uso de su lenguaje. Ya por último, es importante que el docente reconozca el conocimiento tanto de sí mismo como de los otros estudiantes, y que su conocimiento no debe ser comprendido por ellos, sino que hay que hacer una transposición didáctica. Desde allí, el rol como el docente es importante analizarlo desde, haciendo un análisis con la lectura, cómo es que la ciencia como centros de interés también puede ser una herramienta en la que me permita reflexionar y además hallar una correlación estrecha entre las lecturas, las ciencias y cómo es que yo llevo ese texto a explicar un poco qué es todo esto. Por ejemplo, el universo. Y parte desde lo simbólico, desde cómo es que la comunicación se puede dar con el cuerpo, con la expresión facial, cómo es que se pueden implementar diversos juegos en el que los niños empiezan a reconocer y a significar un poco todo esto que es el aprendizaje, desde su comprensión, y llevarlo a lo escrito. En un segundo momento, es importante, a su vez, reconocer el desarrollo de sus habilidades, por ejemplo, con el juego, con el dibujo, con la escritura, pero a su vez, cómo es que esas preguntas que parten de qué es el universo, qué es lo que se sabe, representan una forma de aprender, y esas ideas pueden llevarse
a la escritura, desde el desarrollo de sus mismas capacidades y habilidades que pueden partir desde el inicio desde un dibujo, pero que después van a ir nutriéndose y transformándose en unos textos. Pero es desde allí cuando se empieza a reconocer que no es un proceso fácil, sino que es muy complejo, pero no imposible. Y es desde allí donde se parte de lo poco hasta llegar a lo mucho. Y hablando de la luna, del agua, de cómo es que la luna permea las mareas aquí en la Tierra y todos esos textos que tal vez puedan parecer muy complejos, pero pues es desde allí donde encontramos una forma para hacer estos mismos textos un poco más fáciles y que estos nos permiten la explicación a los mismos estudiantes, ya sea por medio de dibujos, descripción o cómo es que nuestro discurso se adapta a los mismos estudiantes. Desde allí es importante hacer una claridad en que hay que hacer un proceso conjunto en el que hay que vigilar a los estudiantes en cuanto a cómo están llevando su proceso de aprendizaje. Tal vez hacer un diseño de las diferentes experiencias que se puedan dar en el aula o también crear espacios de comunicación conjunta en el que puedan socializar y entre sus pares, pero también puedan comprender un poco todo esto que es su misma realidad. Dejando un poco claro esto, me genera un análisis personal en cuanto a que la lectoescritura se puede dar de diferentes formas, de que no debe ser lo mismo que nos enseñaron en la escuela, sino que anteriormente se puede ver ligada con los cuentos, lo literario, pero esto también causa interés. A su vez, crear diferentes análisis de otros textos, por ejemplo, lo científico en el que se analiza el mar, el sol, los astros y otros cuerpos celestes, permiten y posibilitan nuevas formas en las cuales pregunten ¿y qué es la Tierra? ¿Y qué es el sistema solar? ¿Y qué es el Sol? Diferentes formas que permitan la comprensión de los mismos estudiantes y esto les ayuda a comprender un poco la realidad en el que ellos mismos se propongan crear una carta, crear una narrativa, contarle a los papás tal vez esto que anteriormente habían aprendido y que surgen de sus mismas ideas, pero que el área de la ciencia, implementar la ciencia en el aula, permite y posibilita crear otros textos y enriquecerse de otros procesos. Muchas gracias. Adiós.